a dejar que el Espíritu Santo nos pueda hablar, pueda ministrar nuestros corazones. Este es el milagro de las Escrituras. Podemos haber leído muchas veces un mismo capítulo, un mismo versículo del capítulo, y siempre Dios nos va a hablar algo a nuestro espíritu. Siempre Dios nos va a hablar algo nuevo. Y en este capítulo 3 habla de la predicación de Juan el Bautista. Vamos a encontrar en este capítulo 3 personajes distintos. Vamos a encontrar a Juan el Bautista, que fue uno de los más grandes profetas de ese tiempo. Vamos a encontrar otros personajes como los fariseos y los saduceos, que eran los líderes religiosos de aquella época, los que enseñaban las Escrituras, los que guiaban al pueblo, los que ministraban al pueblo, los que conocían el Pentateuco, las Escrituras. Y vamos a ver a Jesús, el Hijo de Dios, Dios encarnado, que vino aquí en la tierra. Y la vida de ellos nos va a enseñar principios importantes para nuestras vidas. Dice en el versículo 1, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, esta era la predicación de Juan el Bautista: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Este profeta, Juan, él estuvo en el desierto predicando sobre el arrepentimiento y que había un reino de los cielos que se estaba acercando. Él empezó a traer el diseño del cielo, algo que la gente no entendía, algo que estaba velado, una revelación que llegó el tiempo de ser mostrado, de ser manifestado a la gente en ese momento, al pueblo de Israel y más adelante a todos nosotros los gentiles que no somos judíos. Pero Dios le escogió a Juan para que él pueda traer esa revelación de que existe un reino celestial, que no hay solamente el reino de la tierra, el reino de los hombres, pero había un reino y existe un reino celestial que se estaba acercando a la humanidad. Juan le estaba predicando, diciendo que había ese reino y era necesario que la gente entre a ese reino, pero tenía que haber una preparación. Y todo reino tiene su rey, y había el rey que se iba a manifestar, que estaba por manifestarse, y ese era Jesús. Dice, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, él estaba hablando de él mismo, Juan, voz del que clama en el desierto. Juan era esa voz que estaba clamando en el desierto. ¿Qué estaba clamando en el desierto? Preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas. La voz de Juan estaba diciendo, se tiene que preparar el camino para el Señor, se tiene que preparar el camino para el Rey. El Rey está viniendo, el Señor se va a manifestar y se tiene que preparar el camino. ¿Y cómo se prepara el camino para Jesús? ¿Cómo se prepara el camino para el Señor? Enderezando lo torcido, y eso es por medio del arrepentimiento. Juan estaba predicando arrepentimiento. Dice, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Yo quiero hablarles primeramente de Juan, de la preparación de este profeta, de su preparación.
Juan fue preparado en una rigurosa disciplina para cumplir este ministerio al cual él fue llamado. Cada uno es preparado por Dios de acuerdo al ministerio, al servicio que Dios va a entregar en sus manos. Juan nació solamente para cumplir su ministerio en la tierra. A veces no entendemos el propósito de nuestras vidas. A veces no entendemos para qué nacimos. A veces estamos muy ciegos, estamos tan ciegos que no entendemos que nuestro nacimiento tuvo un propósito desde antes de la fundación del mundo. Dios ya sabía que vos ibas a nacer. Dios ya sabía y ya preparó un servicio, una responsabilidad eterna para entregarte en tus manos. Juan era un profeta que fue preparado en el desierto, en una rigurosa disciplina. Juan fue preparado años de su vida, como 30 años. El profeta fue preparado en el desierto para cumplir este llamado, este ministerio. Fue una rigurosa preparación. ¿Por qué? Él no vestía lo que quería. Él no comía lo que quería. Él dice que se vestía como Elías, el profeta Elías de la antigüedad se vestía. Dice que Elías, la ropa de Elías también era piel de animal, también tenía un cinto que llevaba sobre sus lomos. Juan no comía lo que quería, él tenía una dieta rigurosa, él comía langostas y miel silvestres. Él fue preparado en una disciplina rigurosa, sometió su cuerpo, sometió su voluntad todos esos años en el desierto para prepararse, para cargar esa unción que Dios depositaría sobre su vida, para cargar esa unción que depositaría para que él pueda predicar la palabra. Juan no fue un profeta de señales y milagros. Juan fue un profeta de la voz que preparaba, de la voz de la palabra que salía de su boca ungida, cargada de poder, cargada de la convicción del Espíritu, que hablaba a toda una nación para prepararles sus corazones para la manifestación del Mesías. Juan cargó una unción tan poderosa, que trajo como un avivamiento nacional. Dice que muchos, miles, decenas de miles de personas le escucharon a Juan. En el versículo 5 dice, y salía a él Jerusalén, salía a él, iban a escucharle. Habla Jerusalén, porque muchos de Jerusalén se iban a escucharle, y toda Judea, regiones salían a él, y toda la provincia de alrededor del Jordán, todos salían para escucharle a Juan en el desierto y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Mis queridos, qué unción era esta en la palabra, qué poder era esta en la palabra que Juan cargaba, qué unción que traía convencimiento de pecado, qué unción cuando Juan predicaba y decía, tienen que arrepentirse, tienen que enderezar lo que está torcido, el reino de los cielos se ha acercado, viene su rey, ustedes tienen que entrar en el reino de los cielos, enderecen aquello que está torcido en sus vidas. Y muchos decían, ¿cómo vamos a enderezar? ¿Qué tenemos que hacer para enderezar? Y ahí Juan le decía, el que robaba ya no robe más, el que adulteraba no adultere más. Enderecen sus caminos, enderecen sus corazones,
Porque el reino se acercó, hay un reino, es necesario que entren en ese reino, que formen parte de ese reino. Hay un reino que se va a manifestar, un reino de poder, un reino de gloria, un reino de vida, un reino diferente de lo que ustedes conocen aquí en la tierra. Se va a manifestar. Este profeta fue preparado en el desierto 30 años. Para poder tener un ministerio. Algunos dicen un ministerio de 6 meses. Algunos dicen un ministerio entre 1 año, 12 meses. 30 años siendo preparado para tener un ministerio de meses. Tal vez no más que 1 año. El propósito de Dios para la vida de Juan. Dios le creó, le escogió y le llamó para eso. No le escogió, no le llamó para tener familia, para tener esposa, para tener hijos. Dios le escogió, le llamó, le trajo en el mundo para cumplir este propósito. Para que Él sea la voz en el desierto, para enderezar, para preparar el camino para el Señor. Para manifestarse antes de Jesús. Y así Dios tiene su propósito en nuestras vidas, en tu vida, en la vida de nuestra familia, de nuestros hijos. A veces no vemos, a veces no entendemos qué es lo que Dios nos está llamando para hacer. A veces Dios nos llama y para cumplir su propósito tenemos que tener disciplina. Tenemos que someter nuestra carne, nuestro cuerpo. Tenemos que rendirle todo a Él, ofrecerle a Dios. Tener disciplina en la oración, en buscarla a Él, en la palabra. Así como en Timoteo Pablo le habla a su discípulo Timoteo. Tenés que entrenarte como el soldado. El soldado se entrena para las batallas. El soldado tiene que estar entrenado, tiene que estar bien físicamente, corporalmente. No importa si no hay guerra, pero el soldado siempre tiene que estar practicando, entrenándose, preparándose para el día de la batalla. Y nosotros como soldados de Jesucristo tenemos que entender el llamado que Dios tiene para nosotros. Somos luz, somos llamados para ser luz en medio de nuestra casa, de nuestro hogar, de nuestro pueblo, nuestra ciudad. Que Dios quiere prepararnos para poder cumplir su propósito. Y tenemos que estar dispuestos y decirle, Señor, heme aquí. A veces no entendemos el desierto, a veces no entendemos el proceso, a veces no entendemos las dificultades. El proceso de la vida que exige de nosotros disciplina, que exige de nosotros desvelos. A veces situaciones que enfrentamos y pasamos noches en velas, orando, buscando a Dios, buscando respuesta. A veces no entendemos el proceso. Dios nos está preparando. Dios nos está enseñando a confiar en Él. Dios nos está enseñando a fortalecernos en la fe, a desarrollar nuestros músculos espirituales, a verle a Él en las circunstancias, en los momentos, a ver su intervención, su salvación. Juan fue preparado en el desierto años, en una rigurosa disciplina, para que Él sea este vaso capaz de cargar con esa unción y ese poder que el Señor depositaría en Él. Él tenía que estar preparado, Él tenía que estar disciplinado hasta en su alimentación para poder soportar esa unción que Él cargaría y que Él cargó. Él fue un vaso escogido por Dios. Se cree que miles, decenas de miles de personas escucharon a Juan el Bautista y se bautizaron. Dice, se bautizaban
confesando sus pecados. Había un compungimiento de corazón, esa presencia de Dios en la palabra. Ellos escuchaban y ellos entraban en el río Jordán y decían: ya no quiero ser así, esto era mi vida, yo era así públicamente. Ellos confesaban, ellos decían: yo dejo mi manera de vivir antigua, yo dejo este pecado, yo no quiero más permanecer, yo confieso, quiero entrar en el reino de los cielos, quiero ser una nueva criatura. Y se bautizaban, entraban en el agua que simbolizaba la sepultura del viejo hombre. Cuando entraban y se bautizaban, sumergían en el agua y se levantaban, estaba simbolizando un nuevo nacimiento, un nuevo tiempo. El agua representa la palabra de Dios que limpia, que purifica. Ese era Juan. Ese era Juan. Jesús dijo de él: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. ¿Cómo? ¿Cómo el más pequeño en el reino de los cielos puede ser mayor que Juan el Bautista? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque Juan el Bautista todavía representaba el antiguo pacto. Él todavía estaba en el antiguo pacto. ¿Por qué? Porque Jesús todavía no cumplió la justicia. Él todavía no cumplió el plan de redención para el ser humano. Jesús de allí a unos años cumpliría muriendo en la cruz del Calvario, en tu lugar y en mi lugar, llevando sobre él la culpa, cayendo la ira del Padre sobre ese Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo y que quitó tu pecado y mi pecado y trajo redención. Y a partir de esa obra de Cristo, cuando Él murió y en el tercer día Él resucitó y vino el Espíritu Santo, nacimos de nuevo del Espíritu y somos nueva creación. Y allí nosotros entramos en el reino de los cielos al nacer de nuevo. Y tenemos al Espíritu Santo y somos templo de Dios, del Dios vivo, y somos morada del Dios vivo, y el Espíritu Santo está en nosotros y somos redimidos por la sangre del Cordero. Por eso Juan todavía no tenía eso. Juan todavía no nació, no había nacido de nuevo. El Espíritu Santo venía sobre él, le daba la unción, pero la sangre del sacrificio todavía no fue derramado. La sangre del Cordero todavía no fue derramado. En el versículo 7, al ver Juan que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Ustedes son generación de víboras. ¿Qué hace la víbora? La víbora es traicionera. La víbora representa a Satanás, la serpiente. Ustedes son una generación de víboras. Estos fariseos, líderes religiosos, venían para ver lo que Juan estaba haciendo. Ellos escucharon también la palabra ungida de Juan, la palabra llena de autoridad, llena de poder. Esa palabra, esa misma palabra que golpeaba el corazón de la gente, que golpeaba el corazón y les convencía de su pecado y les llevaba al arrepentimiento. Era la misma palabra que ellos estaban escuchando, pero ellos endurecieron su corazón. Ellos decían: nosotros no necesitamos, nosotros estamos bien, nosotros
nosotros somos sanos, no necesitamos de médico, no somos enfermos, no necesitamos de medicina. Nosotros somos los líderes, nosotros somos mayor que Juan. ¿Cómo alguien mayor va a bajar a las aguas para ser bautizado por uno que es menor, por uno que se dice ser profeta, que se viste con piel de animal, que come langosta y miel silvestre? Nosotros tenemos nuestras vestiduras sacerdotales, nuestras vestiduras de fariseos, nuestras vestiduras de líderes, nuestros atavíos. Nosotros tenemos, no necesitamos arrepentirnos. Ese era el corazón de estos líderes religiosos, y ellos se endurecieron en sus corazones y resistieron no al profeta, resistieron a la palabra que él estaba predicando, resistían al Espíritu, resistían a Dios mismo. Y le dijo Juan: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. El arrepentimiento tiene que tener fruto, le decía Juan. Que sus vidas tengan frutos, que muestren que se arrepintieron, que muestren cambios. Eso hace el verdadero arrepentimiento, y la conversión muestra frutos. La religión no trae fruto. La religión, el espíritu de religiosidad es: me visto por afuera de religiosidad, de justicia, pero por dentro no estoy cambiada, no estoy transformada, y mi vida no tiene un antes y un después de conocer la verdad, de conocer la palabra. Continúo teniendo el mismo corazón, el mismo carácter. No hay un cambio en mí. Y ellos eran así. Y le dice Juan: no penséis decir dentro de vosotros. Juan tenía ese discernimiento. Él entendía lo que ellos estaban pensando. Le confrontó, trajo el don de ciencia. Él trajo a luz el pensamiento, ya que ellos mismos no traían a luz lo que ellos estaban pensando, no confesaban. Porque ellos podían haber confesado, ellos podían decir: cierto, Juan, yo creo que estoy bien. Cierto, Juan, este es mi pecado, el orgullo, la altivez, la soberbia. Cierto, Juan, yo pensé eso y estoy pensando eso, que soy mayor que vos, que soy mejor que los otros. Cierto, este es mi pecado, este es mi orgullo, esto es lo que estoy pensando. Mi padre es Abraham. Tengo mi religión, tengo mi posición, pero ellos no hicieron. Y como no hicieron, Juan quitó a luz y le dice: no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Por eso Juan le decía: tienen que hacer frutos dignos de arrepentimiento. Ustedes tienen que ser árboles que dan fruto. Los frutos del Espíritu empiezan a mostrarse y manifestarse cuando realmente entregamos nuestra vida al Señor. No somos perfectos. Y no somos perfectos en el sentido que siempre vamos a pecar, somos pecadores. Pero cuando pecamos, esa misma convicción viene del Espíritu y nos arrepentimos. Y le rendimos a Dios esa área de nuestra vida. Y allí donde había un fruto malo, o allí donde no había un fruto bueno, empieza por el Espíritu a haber buenos frutos. Y empieza a haber cambio. Y los cambios son graduales. Y empezamos a tener frutos gradualmente. Y de repente, con el tiempo, somos como ese árbol que fue teniendo fruto y fruto y fruto. Pero cuando no hay esos frutos, dice que el árbol es cortado y echado en el fuego. Acá Juan está hablando ya del fin.
Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Es la palabra el que trae ese arrepentimiento. Es como las aguas que traen arrepentimiento, que lavan, que limpian, que traen convicción. Juan estaba mostrando esas aguas para arrepentimiento. Dice, yo bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Fuego. Primero viene el agua, primero viene la limpieza, primero viene el arrepentimiento, el agua, la limpieza, y luego viene el poder. Luego viene el fuego. El poder para servir a Dios, para servir, para ministrar a otros. Luego viene ese poder, ese fuego, ese fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Entonces Jesús vino a Galilea, de Galilea a Juan al Jordán. Diferente de los religiosos, vino uno que realmente era mayor que Juan. En ese Jordán los religiosos pensaban, tenían un concepto equivocado de ellos mismos. Ellos pensaban que eran mejor que Juan. Por eso ellos no podían humillarse y bajar a las aguas del Jordán para ser bautizados por Juan. Pero ahora sí, pero eso era mentira. Juan era mayor en el reino de los cielos que estos religiosos. Él era el grande delante de Dios, delante en el reino de los cielos. Tal vez en el reino de la tierra le consideraban menor, porque así se maneja el reino de la tierra, de los hombres. El mayor es el que tiene más. El mayor es el que tiene puesto, el mayor es el que tiene nombre, el mayor es el que está mejor y por encima de todo. Pero en el reino de los cielos no es así. Juan era mayor, pero ahora bajaba uno que era mayor que Juan, Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo, encarnado en un hombre, nacido como hombre en la tierra. Ahora él bajaba para ser bautizado. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, Jesús. ¿Y tú vienes a mí? ¿Tú vienes a mí, Jesús? Hijo de Dios, tú vienes a mí para que yo te bautice. Yo necesito que me bautices. Yo necesito que me limpies. Yo necesito que me des tu fuego. Yo necesito de tu espíritu. Yo necesito. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Así conviene que se cumplan las escrituras. Así mi Padre dijo que tendría que ser en la tierra. Así mi Padre dijo. Así el Espíritu Santo inspiró a los profetas que escribieron y dijeron que esto ocurriría y esto tiene que ocurrir. Y yo me someto a la voluntad de mi Padre y yo me bajo a la voluntad de mi Padre y yo me humillo a mí mismo para que la voluntad de mi Padre se cumpla. Entonces Juan le dejó y le bautizó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. En ese momento tenía que haber la transición del sacerdocio de Juan para el sacerdocio de Jesús. Jesús
tenía que ser bautizado, cumplir la voluntad del Padre, cumplir la Escritura. Allí se abrieron los cielos, el Espíritu Santo descendió sobre Jesús y hubo una voz del cielo, el Padre, que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado. Este es mi Hijo obediente. Este es mi Hijo humilde, dispuesto a humillarse a sí mismo para cumplir las Escrituras. Y así fue. Esto fue lo que complació al Padre. Y eso es lo que complace siempre al Padre, a nuestro Padre de nuestras vidas. ¿Qué podemos aprender esta mañana? ¿Qué podemos aprender de Juan? El profeta que fue preparado años en el desierto, en una dura disciplina, en un proceso donde su vida entera solamente fue separada y preparada para preparar el camino al Señor, para ser esa voz. Él rindió su vida, así como vos y yo tenemos que rendir nuestras vidas para servir a Dios. ¿Quién sabe qué el Señor te llamó a hacer aquí en el mundo? ¿Quién sabe tu voz hasta dónde va a llegar? ¿Quién sabe tu voz hasta qué pueblo va a llegar para hablar la palabra del Señor? Porque hoy en día todavía seguimos hablando y predicando la palabra para arrepentimiento, para entender el reino, para conocer el reino, para anunciar al mundo que Jesús viene en su segunda venida. Él viene en su segunda venida a llevar a su esposa, a su novia, a su iglesia, para llevar a sus amados. ¿Quién sabe qué unción Dios quiere depositar sobre tu vida, en tu voz? Para que seas esa voz que muchos van a escuchar. Y por medio de esa voz muchos van a conocer a Jesús. Pero también muchos se van a oponer y se van a levantar. Muchos van a criticar y se te van a oponer. Porque cuando está Dios, cuando está su unción, muchos van a querer tu cabeza, como quisieron la cabeza de Juan, como quisieron la muerte de Jesús. Eso es normal y eso es así. Pero el Señor hoy te dice: te llamo para que seas mi voz. No para que seas como este grupo de religiosos, pero para que podamos decir: Señor, heme aquí. Hoy yo quiero orar por tu vida. Hoy yo quiero ministrarte con esta palabra. Quiero orar que puedas hoy entregarle al Señor. Tal vez el Espíritu Santo te habló, te mostró un propósito. Muchas veces dijiste: no sé para qué nací, no sé para qué vivo. Mi vida no tiene sentido, mi vida no tiene propósito. Es porque no encontraste todavía el propósito de tu vida. Él es el propósito de tu vida. Jesús es el propósito. Hoy entregale, hoy rendile.
Hoy decí esta oración, decile al Señor, hablale, Él escucha, Él es real, Él es presente. Decile, Señor Jesús, te necesito. Si tenés que confesarle cosas en tu vida, hablale. No necesitas estar en medio de una multitud. Hoy tu Padre te oye, podés hablarle, reconocer las cosas que la luz de la palabra viene y alumbra, hablar. Quita a luz tu pecado, habla, confesale a Él, decile. No dejes ya que ese pecado te acuse, no dejes ya que ese pecado te condene. Dice que Jesús llevó nuestros pecados, Él clavó en la cruz el acta que nos era contrario, las acusaciones, Él clavó en la cruz, para que cuando confesamos, tenemos abogado a la diestra del Padre, Jesucristo el justo, el poderoso, para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Podés confesarle a Él, confesarle. Esto hay en mi corazón. Yo te confieso, Señor. Quita y deja que la palabra sea esas aguas que te limpien. Deja que la palabra te limpie. Son esas aguas purificadoras. Deja que el Espíritu Santo te libere de toda culpa. Culpa del pasado, culpa por los pecados, culpa. Mientras no hables, no confieses, eso Satanás va a usar para acusarte. Eso el diablo va a usar para acusarte día y noche. El rey David, cuando él pecó, y mientras él no reconoció y no confesó, él dijo en los salmos, mientras no confesé, mis huesos se debilitaron, mis huesos fueron envejeciendo, fueron secándose. Mientras no confesé, mi cuerpo se enfermó. Hay muchas enfermedades que están causadas por causa de la falta de confesión, por no confesar los pecados. El pecado, mis queridos, mata. El pecado mata, destruye, corrompe. El pecado seca el cuerpo, el pecado trae enfermedades. Hoy confesale al Señor si hay falta de perdón, si hay amargura, resentimiento. Hoy confesale, hoy quita, hoy decí, quiero ser libre, necesito medicina, necesito tu remedio, necesito tu palabra, necesito tu espíritu. Tal vez hay religiosidad, solamente religión, solamente prácticas, solamente rituales, ritos vacíos. Pero no hay realmente una transformación, un cambio. Hoy entregale al Señor. Hoy confesale con todo tu corazón y deja que el Espíritu Santo hoy te visite. Hoy te libere. Hoy es el día de tu salvación. Hoy es el día. Imagínate que estás allí escuchando esta palabra y Juan diciendo, prepara tu vida, endereza tus caminos. Lo torcido se ha enderezado, lo alto se ha allanado. El camino se ha preparado. Porque el Señor viene pronto y el Señor quiere usarte. Hoy deja que el Espíritu Santo te toque. Deja que el Espíritu Santo te toque. Hoy la unción del Espíritu se está derramando. Hoy esa unción se está desbordando. Se está desbordando sobre tu vida, desbordando sobre tu ser. Se está desbordando esa presencia, esa unción que te libera, que te purifica, que te santifica. En el nombre de Jesús, recibí hoy ese poder desbordante, esa unción desbordante.
sobre tus huesos, sobre tu cuerpo. Empieza a ser sanado, sanada. Hoy tu cuerpo recibe esa bendición, esa unción. Empieza a ser restaurado. Tu alma empieza a ser restaurado, tu ser interior. El Señor está obrando, está operando dentro tuyo. El Señor está derramando sobre tu cuerpo. El Señor te está visitando, te está sanando, te está liberando. Hoy recibí en el nombre de Jesús. Hoy recibí en el nombre de Jesús. Hoy recibí ese poder de la palabra en el nombre de Jesús. Cree con todo tu corazón, cree con todas tus fuerzas. El Señor está allí contigo. El Señor te está tocando. El Señor te levanta de ese estado. El Señor te sostiene. El Señor te levanta. Vuelve a creerte, dice el Señor. Vuelve a levantarte. Toma mi mano, toma mi palabra. Solamente cree y avanza. Y avanza.